Bueno, acá les voy a contar un poco entonces em, cómo es el mecanismo que tiene Cleros aplicado a lo que serían temas de compliance o de verificación. Y para esto me gustaría empezar primero por un poco de historias, ¿no? Que bueno, viene bien para poner en contexto algunas de las cosas que pasan hoy. Y en particular, eh, los quiero llevar al siglo XVII, fines del siglo XVII, en el cual este lugar era el Royal Exchange de Londres, y esa era la época en la cual estaban empezando a nacer las corporaciones eh, por acciones, ¿no? Y empezaba el mundo financiero moderno, en el cual la gente empezaba a comprar y vender estos papeles que representaban la propiedad de las empresas. Y eh, empezaron comprando y vendiendo en este lugar, era un mercado, digamos, que vendían ropa y después al lado vendían frutas y había un rincón en el cual había brokers comprando y vendiendo acciones de empresas, ¿no? Y así funcionó en el siglo XVII durante un tiempo, hasta que, bueno, acá tienen un ejemplo de lo que era la East India Stock, que fue la primera acción eh, por una compañía por acciones, ¿no? Y funcionó por un tiempo, como les decía, hasta que llega este señor, el rey Guillermo, que, bueno, no le gustaba mucho la idea de eh, los brokers compraban y vendían acciones. Era una actividad que en aquel entonces se veía como algo semi-inmoral, ¿no? Piensen que todavía mucha influencia religiosa y préstamo de interés no era algo bien visto. Y también lo que pasaba era que, bueno, la actividad de los brokers era una actividad que algunos lo llamaban, de hecho un artículo de esa época lo llamaba como la peste de la sociedad. Entonces, este señor lo que hace es prohíbe la compra-venta de acciones y los brokers son expulsados del Royal Exchange donde estaban. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a hacer su actividad a la calle. Este es el callejón en el cual los brokers se juntaban en los comienzos del siglo XVIII. Y eh, fíjense que esto es el lugar como se vio, está en la Change Street de Londres, en la City. Fíjense que es un callejón, digamos, en el que uno esperaría ver gente vendiendo droga, más o menos. Y era el lugar donde la gente, los brokers compraban y vendían acciones en aquel entonces. Y con el tiempo lo que hicieron fue, se fueron de la calle y se fueron a instalar en eh, un café muy famoso, llamado el Café de Jonathan, que empezó a ser como una especie de bolsa informal, en el cual los brokers se juntaban y había unas pizarras que tenían los precios de las acciones. Y eh, sabemos bastante bien cómo funcionaba todo esto, porque hay un libro que escribió un señor llamado Thomas Mortimer, eh, que era un broker, ¿no? Y él explicó cómo funcionaba todo el sistema de las acciones y cómo funcionaba eh, el funcionamiento de la bolsa de aquel entonces, que era el café con unas reglas informales que los brokers habían establecido para que hubiese transacciones. Y estas reglas informales habían sido muy como exitosas en permitir que hubiera transacciones muy sofisticadas. Habían contratos de opciones, de futuros. Eh, es un sistema de governance muy sofisticado que no tenía ningún respaldo estatal en aquel momento, porque si uno tenía un conflicto con alguna persona por un no pago de algún compromiso o lo que sea, no podía ir a una corte pública porque eran transacciones ilegales, básicamente. Entonces, era un governance privado que permitió el desarrollo de los mercados financieros de aquel entonces. Y, y con el tiempo, este Café Jonathan después, bueno, fue cerrándose y se fue pasando a lo que es el movimiento, eh, o sea, lo que es la bolsa de Londres que tenemos actualmente, el London Stock Exchange. Y recién después se meten los gobiernos, se mete el gobierno de Inglaterra a tratar de algo de regulación a esta actividad, ¿sí? Entonces, un poco les cuento la historia de esta no solamente porque es interesante y divertida. eh, a los que quieran leer más sobre esto y aprender, les recomiendo mucho el libro de Edward Stringham, se llama Private Governance, que explica de qué forma
en un montón de actividades el governance privado funciona para producir un montón de resultados, digamos, adecuados cuando las leyes públicas o los gobiernos no pueden regular de manera adecuada por diferentes motivos. Pues un poco de cripto, si quieren, estamos en una etapa un poco parecida a la de la Bolsa de Londres en el siglo XVII y XVIII, en el sentido de que nos estamos encontrando con una actividad que crece de manera muy acelerada, ¿sí? La cantidad de criptoactivos que están dando vueltas por el mundo está creciendo de manera muy acelerada. Y también, a ver, ponen todos en mute, por favor, así no me distraigo con los ruidos. Así es. Y bueno, tenemos también todo un sistema de bolsas, si se quieren, o sea, exchanges descentralizados, en los cuales estos activos se empiezan a comprar y se empiezan a vender. Y, por supuesto, lo que esto empieza a generar es un montón de situaciones de estafas, ¿no? De gente que elabora monedas que son Ponzi's o que son directamente fraudes porque están imitando a otra moneda. Bueno, un montón de situaciones que seguramente ya conocen. Y que, bueno, está generando una situación en la cual produce desconfianza e inseguridad en los mercados cripto. Y es en el fondo una manifestación de que estamos como avanzando hacia una nueva etapa de las finanzas y las capacidades de regulación de los gobiernos claramente están muy por detrás de lo que es la velocidad a la que se mueve el mundo financiero. Y esto, bueno, genera un montón de situaciones en las cuales hay un gap cada vez más grande entre los activos que se están emitiendo y las capacidades regulatorias de los gobiernos, y esto va a tender a aumentar más que a reducirse. Y es un problema que hoy en día es un cuello de botella para todos los que estamos en el mundo cripto. Es clarísimo que hay un montón de problemas con esto, y ya con leer el diario, ya ni les digo la prensa especializada, ya con leer el diario de prensa general ya aparecen todas estas bueno, situaciones, ¿no? Entonces, el desafío que tiene hoy el mundo cripto es cómo construir mecanismos de autorregulación para estas situaciones, ¿no? Y les cuento un coso muy corto de Kleros, pero no voy a hablar casi o sea, de Kleros hoy, voy a hablar de cómo Kleros sostiene un sistema de autorregulación. Entonces, para los que no saben qué es Kleros, es un sistema de blockchain para resolver disputas. El caso típico que ustedes pueden imaginarse es, no sé, Alice contrata a Bob para hacer un sitio web o lo que sea, un video, y bueno, hacen un acuerdo para este producto y para asegurarse ella de que hay una, o sea, ella va a hacer un pago en cripto a un smart contract. Che, hay un ruido de fondo, les pido por favor que se pongan en mute, porque si no es muy difícil. Ok, ahí está. Entonces, Alice pone un pago para el servicio de Bob en este smart contract, que es un escrow, y ambos acuerdan al usar este smart contract que Clero va a ser el árbitro en caso de que haya una disputa. Entonces los fondos quedan retenidos en ese lugar hasta que se termine la situación. Si Bob cumple con su parte y están todos contentos, entonces Alice le libera el pago, pero si hay una disputa puede pasar, y eso hace que el caso va a Cleros y va a haber un jurado que va a analizar la situación, va a analizar la evidencia, va a analizar el contrato, el producto, y bueno, cada uno de estos árbitros va a tomar una decisión de quién tiene razón, y en función de cómo la mayoría de estos jurados decida, se va a hacer un pago, bueno, se le reembolsa a la persona que contrató el servicio o se le paga al proveedor. Esta es la interfaz de Kleros, para que los que no la conocen, para que vean un poco cómo a qué se parece Kleros. Y acá en este caso suponemos que ganó Alice, entonces Kleros emite su laudo y le informa al smart contract que le devuelva los fondos a Alice. Alice recupera su dinero y termina el caso, ¿sí? Entonces, la visión general que tiene Kleros es ser un sistema de resolución de disputas que sirva para todo este conjunto de aplicaciones que están construyendo en la Web3, el caso que les conté recién de tipo e-commerce, freelancers,
o también un montón de otros casos vinculados con temas como social media, disputas vinculadas con si un comentario hecho por algún usuario en una red social cumple o no cumple con las normas y condiciones de servicio, o disputas relacionadas con los esports, en el cual un equipo acusa a otro de haber hecho trampa. Bueno, le falta una decisión neutral para este tipo de conflictos. Es una herramienta muy flexible y muy genérica, que puede adaptarse para un montón de casos de uso diferentes. Y acá vamos a hablar en particular de un tipo de caso de uso que es una aplicación que lanzamos en el 2019 que se llama Tokens, ¿sí? Entonces, acuérdense, tenemos este gran crecimiento de monedas que están creándose y se están comprando y vendiendo en estos exchanges centralizados. Bueno, muchas de estas son estafas o son, digamos, fraudes o ponzi o lo que sea. Entonces, esto genera una digamos, disyuntiva. Por un lado tenés una posibilidad, es que el equipo que desarrolló el exchange se encargue de verificar que las monedas aceptadas en el listado del exchange sean válidas en el sentido de no ser estafas o no ser ponzi o cumplir con al menos ciertas condiciones básicas. Y esto es un poco el enfoque que tienen los exchanges centralizados, que ellos se ocupan de analizar los envíos que la gente hace y verificar que la moneda cumpla las condiciones para ser listada. Lo que tiene es que esto es un procedimiento centralizado. Entonces, si vos tenés un exchange descentralizado con un equipo centralizado que tiene al final la decisión última de qué activos listar, y un poco se pierde la gracia de lo que es el mundo cripto, ¿no? Para eso directamente usemos Coinbase o Binance y listo. Pero bueno, la otra situación es, si dejamos que cualquiera suba cualquier tipo de moneda, ocurre que, bueno, hay gente que se encuentra con situaciones que son estafados o son, compran monedas que en realidad era una moneda falsa y pensaron que compraban la moneda de verdad, pero era una moneda que no era la de verdad. Entonces mandaban la plata y lo que reciben, ustedes quieren comprar, no sé, PNK, que es la de Cleros, en vez de comprar PNK, compraron una moneda, una imitación, y bueno, ahora tienen algo que no vale nada. Entonces, este tipo de situaciones son frecuentes, y entonces la pregunta que hay es cómo hacer para evitar este tipo de estafas y de situaciones de manera descentralizada. Y entonces en el 2019 lanzamos esta aplicación se llama Tokens, que es un sistema de verificación descentralizado o de compliance, si quieren, descentralizado para criptoactivos, ¿sí? Entonces, está basado, como mucho que hacemos en Cleros, en sistemas de mecanismos, de diseños de mecanismos que buscan producir incentivos para que los usuarios se comporten de la manera que lleva a que el sistema tenga un comportamiento adecuado. En este caso, tenemos a Alice, que ella quiere proponer su moneda PNK para que sea listada en un exchange descentralizado. Entonces, llega un formulario, entra en la aplicación, llega un formulario y hace una propuesta de quiero listar esta moneda y pongo un depósito para que quede ahí como recompensa para que la comunidad verifique la validez de esta moneda, ¿no? Hay una serie de reglas que dicen qué tipo de monedas son aceptables para ser listadas, ¿no? Entonces, si la comunidad no tiene ninguna objeción porque esta moneda pareciera que cumple con todas las condiciones, entonces la moneda ahora queda como aprobada y Alice recupera su depósito, ¿sí? Ahora bien, supongamos que Alice ahora va a hacer un envío de otra moneda para ser listada y esta moneda, sí, es una estafa. Entonces, en este caso, la gente de la comunidad puede verificar y hay una persona que identifica esta moneda como una estafa, entonces puede hacer otro depósito enfrente al de Alice, y ahora hay como una situación de disputa en la cual tenemos a Alice, que dice que la moneda es válida para ser listada, y Bob, que dice que esta moneda no es válida para ser listada. ¿Y qué va a pasar? Por supuesto, va a haber un caso creado dentro de Cleros en el cual un jurado va a analizar las evidencias, va a analizar los argumentos de Alice, los argumentos de Bob, y van a decidir quién tiene razón. Y en este caso, supongamos que ellos concluyen que Alice no tiene razón y que entonces la moneda que ella envió es eliminada del registro, y Bob
se queda con el depósito que mandó ella, ¿no? Y eso es lo que genera el incentivo para que personas de la comunidad actúen como verificadores, o como lo llamó alguien, bueno, Luis Bergoya en un paper que escribió, como son sheriff descentralizados, ¿no? Son los sheriffs que van viendo delitos que van apareciendo ahí digamos, en la comunidad, ¿sí? Entonces, así es como funciona la aplicación de tokens. ¿Y cuáles son las reglas que debe cumplir una moneda para ser aceptada? Bueno, puede haber muchas reglas y no son definidas por Cleros, son definidas por la plataforma que va a usar a Cleros para compliance. Pueden ser temas que, digamos, vinculados con aspectos legales de la moneda, como que no genere dividendos, en el sentido de que no pueda ser acusada de ser un security bajo las leyes de, bueno, Estados Unidos, por ejemplo. Pueden ser reglas vinculadas con la calidad del equipo, digamos, que los miembros del equipo no tengan antecedentes penales por estafa u otra regla que se considera. Bueno, hay un montón de posibilidades de usar, o sea, de elaborar diferentes reglas para que esto funcione, ¿sí? Y para que no quede tan abstracto todo, les voy a contar un caso real que pasó, que era con un proyecto llamado Chain, que alguien lo mandó para el listado de cleros, y lo que pasó es que la comunidad, cuando empezó a verificar, a analizar esta moneda, se encontró con algo medio extraño en el CTO, ¿no? Que es el jefe de tecnología. Esta persona, digamos que no tenía demasiados antecedentes como de charlas en YouTube, o sea, o artículos o presentaciones, como que para una persona que decía ser el CTO de un proyecto de cripto importante, era como extraño que hubiese tan poca presencia, digamos, de currículum anterior. Entonces empezaron a indagar y descubrieron que esta persona alegaba que era miembro de un grupo de Oxford llamado Blockchain Research Laboratories. Así que alguien llamó a Oxford y preguntó por este tipo Scott Bingley, y ahí le dijeron, miren, no sabemos quién es Scott Bingley y acá no tenemos ningún Oxford Blockchain Research Laboratory. Y entonces lo que ocurrió es que se dieron cuenta de que esta persona, o sea, no existía, era una foto bajada de no sé, una red social con un nombre falso, y todo el proyecto en el fondo era una enorme estafa. Y entonces la moneda esta fue eliminada de la lista, y creo que 8 meses después de esta situación, vemos en el diario, digamos, en el blockchain, en un medio de blockchain, que la policía de China había hecho una serie de arrestos en un proyecto llamado Chain porque había sido descubierto que era un Ponzi, ¿no? Entonces, fíjense cuánta gente fue estafada en el tiempo que pasaron desde, o sea, el momento que Cleros descubrió que este proyecto era un Ponzi, hasta el momento que las autoridades se dieron cuenta, o sea, pasaron 8 meses o más, no me acuerdo cuánto era, y cuánta gente perdió plata por eso, ¿no? O sea, y es un ejemplo muy patente, muy práctico, de cómo la velocidad a la cual avanza el mundo cripto es totalmente diferente a la velocidad a la que avanza el mundo de la regulación convencional. Y eso bueno, nos mostró un poco de qué forma Cleros tiene esa fuerza tan grande relacionada con el compliance en un mundo totalmente descentralizado. Y hoy en día Cleros es una de las listas que usa Uniswap, por ejemplo, para que uno pueda ver qué monedas te muestra la interfaz. Vos puedes elegir la lista de Cleros y vas a ver las monedas que fueron previamente curadas por Cleros, ¿sí? Y estos números son un poco viejos ya, pero hay un montón ya de activos que ya fueron puestos en la lista y que hoy en día ya están, bueno, habiendo sido verificados por la comunidad como activos son válidos para digamos, son seguros para compra y venta, ¿no? Entonces, esto es un mecanismo que podemos llamar de certificación, ¿no? Es un enfoque basado en el mercado para la autorregulación en lo que es el mundo cripto. Un segundo, Don Mate. Si tienen una duda, puedo parar un segundo, me pueden preguntar también. O si no, bueno, listo, está todo claro, perfecto. Bueno, entonces esto como que encaja en esta idea que nosotros tuvimos en la aplicación de tokens, como que está alineada con una serie de tendencias que se están viendo actualmente
el mundo de la regulación en un entorno cada vez más transnacional y que además quedando cada vez más claro que los métodos de governance tradicionales son insuficientes, ¿no? Para lo que es un mundo más digital. Y esto les hablo antes del cripto incluso, ¿no? Entonces estamos yendo hacia un mecanismo de regulación mucho menos centrados en los estados y mucho más centrados en actores privados, en colaboraciones entre actores privados y actores estatales, pero con mucho más, digamos, participación de actores privados, y donde muchas veces el compliance con estos códigos es voluntario, y la expertise para el cumplimiento está distribuida en comunidades en todo el mundo. Y esto es una tendencia que viene de antes del cripto, pero lo que el cripto le viene perfecto, porque es como el cripto es esto llevado a la máxima expresión, ¿no? Pero un ejemplo previo al mundo cripto es el Forest Stewardship Council, que es una asociación de fabricantes de muebles que te ponen un sello en tu producto si tu supply chain y tu cadena de suministro cumple con una serie de condiciones de sustentabilidad. Entonces, si vos cumplís con todo esto, entonces podés tener este sello que te da, bueno, el Stewardship Council. Y bueno, eso te va a dar cierta ventaja competitiva en mercados en los cuales la gente valora este tipo de cosas a la hora bueno, de decidir sus compras de muebles, ¿sí? Entonces, un poco de una visión un poco más amplia, tenemos un montón de sistemas de regulación diferentes, donde algunos están más orientados a los estados, ¿no? Otros están más orientados a las ONGs, y otros están más orientados a iniciativas del sector privado de empresas. Entonces, ahí es como que no son mecanismos tan puros, sino que algunos están más de un lado, otros están más del otro. Entonces, lo que sí estamos viendo es como que se está empezando a mover el mecanismo de regulación desde arriba hacia abajo, ¿sí? Algunos van hacia el lado de las ONGs, otros van a las firmas, pero como que estamos cada vez yendo más hacia abajo con menos intervención de los estados en estos tipos de regulaciones. Y en este aspecto es muy interesante el trabajo que hace esta profesora, se llama Gina Hadfield, que es una profesora de la Universidad de Toronto, que tiene un libro que es muy bueno, que se llama Rules for a Flat World. Y en este libro ella propone un esquema de regulación que es bastante diferente de la forma en que se pensaba anteriormente en la regulación de actividades, en el sentido de que es un mecanismo que funciona bien para casos cada vez más digitales y donde cada vez es más difícil usar a los estados con sus obvias limitaciones geográficas y con los problemas que genera además la digamos, conciliación entre estados para crear normas globales, ¿sí? Entonces, ella lo que dice en este libro es algo como lo siguiente. Tenemos el método de regulación tradicional, que hay un regulador, ¿sí?, que directamente regula un montón de sujetos como, no sé, exchanges descentralizados o centralizados, o los proyectos de que hacen tokens. Entonces, digamos que el regulador ahí puede ser, no sé, la SEC de Estados Unidos, y tiene su propia fuerza de análisis enforcement para seguir a estos proyectos, ¿no? Entonces, justamente el problema que hay ahora es que este regulador no tiene ni de casualidad el ancho de banda para poder seguir la evolución que tiene el mundo cripto en tiempo real. Entonces, lo que Gina Hadfield propone es un sistema como en diferentes como capas, ¿no? Entonces va a haber un superregulador, que es como una entidad por encima de todos, que lo que hace es no regular directamente a los agentes de regulación, sino que regula a un conjunto de reguladores, ¿sí? En el sentido de que te da licencias para que vos seas un regulador dentro de una área especial de la actividad económica, o un área geográfica, o lo que sea. Entonces, da estas licencias, y después estos agentes reguladores son los que a su vez sí regulan a las empresas o a los agentes que tienen que ser regulados, ¿sí? Y lo que se genera acá es una especie de competencia entre los tipos de reguladores, y el que ofrezca un mejor servicio a las empresas reguladas, siempre que cumpla con las características que le pide el superregulador para mantener su licencia como regulador, entonces, bueno, va a tener más clientes. Esto genera, dentro de este sistema de regulación, bueno, una continua búsqueda
a la eficiencia y a servir mejor a los intereses de los regulados a través de mecanismos de mercado. ¿Sí? Y entonces, esto es un poco lo que Gillian Hadfield nos vislumbra como el futuro de la regulación financiera. Ella no lo aplica al mundo de los criptoactivos. Los ejemplos que ella usa son más vinculados con cómo regular tipo empresas como Uber o Facebook, porque bueno, el libro este es un poco anterior a lo que fue la explosión cripto, pero este es un poco el enfoque que se imagina, ¿no? Y para mí viene perfecto para lo que es cripto, porque vas a tener un proyecto como Kleros y la aplicación de tokens que va a ofrecer un servicio de regulación que van a poder usar los diferentes exchanges para certificar si las monedas que se les envía pasan o no pasan por los requisitos mínimos de bueno, seguridad para ser listados. Y Kleros lo puede hacer de una manera transparente, porque es una DAO que sigue una serie de reglas que son especificadas previamente, que son claras, que son verificables en el blockchain, o sea, nadie puede manipularlo. Entonces, esto le da a los superreguladores confianza de que el mecanismo de regulación se está desarrollando como estaba previsto, y te da transparencia a todos los agentes del proceso también, le da transparencia a los exchanges y a todos los demás, y no hay nadie que lo controle. O sea, es un mecanismo, es un bien público, si quieren, de la comunidad que lo usa para aumentar la seguridad y entregar certificaciones de manera transparente. Entonces, esto es lo que está ya desarrollado para el mundo de los criptoactivos, tipo en el mundo DeFi, ¿no? Y lo que se está viniendo ahora cada vez más fuerte es que, bueno, aparece un nuevo tipo de criptoactivos, que son los NFTs, que ya imagino que todos saben lo que son, así que no voy a entrar mucho en detalle, pero que genera un montón de nuevos dilemas relacionados con, bueno, lo que hoy en día conocemos como copyright, propiedad intelectual, y un caso muy alto perfil de hoy en día es Pulp Fiction, ¿no? La famosa película esta de la década del 90. Tarantino, el director y guionista, él hace un tiempito, unos meses, dijo, bueno, yo tengo el guión escrito por mí, manuscrito, que yo quiero venderlo como un NFT a quien lo quiera comprar en una subasta. Así que anunció que iba a subastarlo y después de hacer el anuncio ese, recibe un mail de la empresa Miramax, que es el estudio que financió la película y que, bueno, la produjo, y le dice, mire, señor Tarantino, usted no es el dueño de este guión, o sea, este guión le pertenece a Miramax. Y, bueno, hubo una discusión sobre, ¿tiene Tarantino derecho a hacer un NFT que se vincule con este guión que supuestamente, bueno, que él escribió y que supuestamente no fue entregado a Miramax como parte de la, digamos, el paquete de cesión de derechos que él hizo cuando firmó su contrato, contra Miramax, que dice que no, o sea, Tarantino no tiene derecho a emitir este NFT porque los derechos le pertenecen a Miramax, ¿no? Entonces, a Tarantino le importó poco lo que le dijo Miramax, siguió adelante con la subasta y este NFT se vendió en $1 millón y monedas. Y vamos a ver qué pasa. Esto es un final abierto, esto pasó en enero, así que vamos a ver hacia dónde va la situación esta, pero la verdad es que son casos que ya están pasando y son reales. Y el caso de Tarantino y Miramax es famoso porque son famosos, pero esto es una situación que está pasando de manera totalmente, o sea, masiva en todos los mercados de NFTs. Arte robado. Esta persona vio que había una tarjeta suya de estas que alguien la agarró, se la bajó de no sé dónde, de internet, y hizo un NFT y la vendió. Y bueno, nada, este dice, esto era mío, y bueno, alguien lo vendió y esto me pertenece a mí, y anda a hacerle un juicio a una persona anónima que te lo bajó, que no sabes dónde está, que no sabes si existe. O sea, hay un montón de situaciones como esta de arte robado que después se vende con forma de NFT. Falsificaciones que, por supuesto, no son nuevas. En el mundo del arte tradicional ya había un montón de expertos en falsificación de obras. Este CryptoPunk que ven acá lo hizo alguien, y esta persona dijo que era Banksy, el artista de grafitis, lo puso a la venta en OpenSea y se vendió en 100 Ethers, que en ese momento eran 300 y pico de mil dólares. Bueno, el hacker, o esta persona,
se tomó el trabajo de hackear la página de Banksy y poner desde ahí un link a el lugar de la subasta para que cualquiera que quisiera verificar si era Banksy o no era Banksy, entraba a la página de Banksy oficial, veía, compre mi NFT, entonces lo dirigía ahí, y entonces, bueno, está bien, está en la página de Banksy, acá está el link, bueno, vamos a hacer una oferta, porque queremos tener este arte digital de Banksy, cuestión de que era un hackeo, entonces después eso era mentira, así que bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo alguien falsificó, o sea, la identidad de Banksy para vender un NFT. Y después hay un montón de otras situaciones que son más zonas grises, como los copycats. Como saben, está el famoso proyecto de los CryptoPunks, que son de hace ya varios años y que son escasos, y tener uno de estos es como un título de nobleza, dirían algunos. Pero bueno, como teníamos esto, después alguien empezó a lanzar los CryptoPunks, que son casi iguales, pero como que mucha gente que está llegando al mundo cripto no tiene idea de lo que es un CryptoPunk, y capaz que suena igual, y dice, bueno, vamos a comprar un CryptoPunk, y creen que están comprando uno de los CryptoPunks, y se dan cuenta que no, pero ya es demasiado tarde, ya le compraron. Pero hay un montón de situaciones que están empezando a pasar, de estafas, engaños y ese tipo de situaciones. Si les interesa ver un poco mejor los dilemas legales que hay vinculados con NFTs, yo les recomiendo esta charla que da esta experta es una pionera, yo diría, en temas de cripto y derecho, se llama Primavera de Filippi. En la última conferencia de Ethereum de París ella tiene esta charla muy buena, se llama Legal Challenges of NFTs in the Artistic Domain, donde lo que hace es analizar estas situaciones desde una óptica de qué rama del derecho aborda esto. O sea, es el derecho comercial, es el derecho de propiedad intelectual, es el derecho, o sea, no es tan claro porque hay como diferentes formas en las cuales uno puede encararlo. Y bueno, si les interesa esto, les recomiendo mucho que vean esta charla. Entonces, en base a la experiencia que ya tuvimos previamente con los tokens, ¿no? Lo que estamos ahora construyendo es un sistema de verificación descentralizada de NFTs, en el cual sea nuevamente la comunidad la que se ocupa de verificar, digamos, la legalidad o la legitimidad de los NFTs que van a ser ofrecidos. Entonces, el mecanismo es muy parecido a lo que ya conocen, o sea, que ya mostré antes. Alice quiere que su NFT de este CryptoPunk sea ofrecido en un marketplace de NFTs. Entonces, hace una propuesta con un depósito, la gente tiene un periodo de impugnación para analizarlo, y en este periodo se van a verificar que cumpla con las reglas que hay que cumplir para ser listado en este lugar. Es el autor del original, o sea, no es un Banksy falso o tiene los derechos para vender NFT, o sea, no es un Tarantino que está haciendo un NFT con algo que no le corresponde. Bueno, vamos a ver qué dice la justicia, pero hay un periodo de verificación donde se verifican las reglas en cuestión que haya para cada tipo de caso. Y si no hay ninguna impugnación y no hay ninguna objeción, o sea, el NFT pasa a ser como certificado y Alice recupera su depósito. Y bueno, el NFT como que gana su pequeño tick de, ok, este es un NFT válido, puede comprar tu confianza, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si Alice mandó el Banksy falso como NFT para listado? Bueno, en este caso alguien verificará que esto no es el original, o que realmente el original no existe porque no había ningún NFT de Banksy. Entonces puede impugnar la postulación, y el jurado va a analizar la evidencia, como en el caso de los tokens, y en este caso va a ser eliminado del listado, y el impugnador se va a quedar con el depósito de que hizo el envío. ¿Sí? Entonces es un mecanismo nuevo de compliance que va a asegurarse de que en los marketplaces de NFTs tengas una verificación descentralizada de la validez de ofrecer cada uno de estas piezas de arte. Y ahí tienen ahí el loguito de Certified by Kleros, que es como imaginamos que esto puede evolucionar en lo que viene. Y una vez que tenés el loguito certificado, vos podés usar, o sea, vender tu NFT donde vos quieras, en OpenSea, Rarible o en cualquier marketplace que quieras. Y esto lo que hace es como que reemplaza estos sistemas de verificación interna que tienen los marketplaces como OpenSea u otros,
y le da una certificación que atraviesa toda la industria como un sello de confianza para cualquiera que quiera comprar o vender NFT, ¿sí? Entonces, un poco, y ya para ir cerrando, tenemos este nuevo ecosistema de criptoactivos, que tenemos más monedas de DeFi que van naciendo y más criptoactivos de NFTs. O sea, imagínense la cantidad de NFTs que se van a crear en los años que vienen. Y tenemos todavía estos mecanismos de regulación que son súper viejos y que son súper lentos y que realmente es poco claro cómo un mecanismo de propiedad intelectual tradicional va a poder resolver los casos que van a empezar a surgir en los años que vienen, donde las personas que son involucradas en esto son anónimas. Hay veces que incluso la propietaria del NFT va a ser una DAO, y, o sea, una DAO puede ser una DAO, bueno, en el mundo tradicional se llama asociación ilícita, digamos. Gente anónima que hizo una DAO y compró un NFT, o sea, hizo un NFT falso y lo puede poner a vender. Hay un montón de situaciones en las cuales digamos, va a ser cada vez más complicado para las entidades tradicionales del enforcement de, digamos, propiedad intelectual o regulación financiera. Y justamente lo que pensamos es que mecanismos como el de Cleros, en el sentido de, como los piensa Gillian Hadfield, van a como que dar la curva, van a ampliar la capacidad regulatoria de manera completamente privada y con incentivos de mercado, seguramente bajo cierta superregulación creada por quién sabe quién, que las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OMPI o la entidad que sea en cada tipo de caso. Entonces, y esto es lo que creemos que va a aumentar la confianza en todos los que son los mercados cripto y también va a ser un paso importante para una adopción masiva y bueno, nada, que esta es la idea un poco también que tenemos de Cleros de cómo encaja en este tipo de nuevas regulaciones. Así que eso es lo que les quería contar. Obviamente, ya que estoy acá, eh, cuento dos pequeñas publicidades. Si quieren saber más de blockchain, mucha gente ya imagino que lo hizo, pero háganse mi curso de Coursera sobre blockchain. Acá lo tienen, miren la cantidad de gente que lo hizo con los puntajes. Y si quieren temas más orientados al derecho, pueden hacer el abogado del futuro, que también es un gran curso de acá. No solamente blockchain, sino que van a ver otros temas de futuro de innovación legal, como machine learning, bueno, y otras cosas. Así que les agradezco mucho la atención. Estoy muy contento de haber hecho esta charla en el marco de Metaló. Y bueno, ahora si tienen dudas, bueno, con mucho gusto se las contesto. Muchas gracias. Bueno, quedó todo clarísimo entonces. Bueno, entonces aprovecho ya que estoy entonces para em, animaros a que participen. Yo me animé a hacer esto para un poco animaros ustedes a que también puedan compartir con el resto de la comunidad. La idea es que esto es súper descentralizado todo, así que los que son nuestra comunidad de gente vinculada con el derecho, así que los que tengan ganas de participar, de hacer sus propias presentaciones, imagino que lo pueden decir en el grupo de Telegram o en el Discord, y, y ahí, bueno, nada, pues se pone una fecha y se hace. Eh, pueden incluso, nada, podemos incluso pensar en poner una fecha fija todas las semanas o algo así para que haya una continuidad. Eh, así que bueno, si tienen otras dudas sobre esto, después me pueden escribir igual por Telegram y me contactan y con mucho gusto se las contesto. Así que nada, muchas gracias por participar y bueno, nos vemos en las redes.